Miércoles 8 de julio del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. El gobierno anuncia la reestructuración de parte de la deuda externa, liberando recursos para pagar la deuda interna. El principio del acuerdo es con una parte de los tenedores de bonos que representa casi un 45%. Ese acuerdo aún debe ser ratificado hasta el 15 de agosto para que entre en vigencia. Lo vamos a analizar. Hoy también estará con nosotros Jorge Guates, el presidente del Consejo Directivo del IES. La corrupción y las irregularidades en el instituto antes de la pandemia y en plena pandemia. ¿Cómo avanzan las investigaciones? Y además, otro tema que también preocupa, ¿habrá reajustes en los aportes de los afiliados al IES? Lo conversamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El gobierno anunció un acuerdo con el grupo más grande de acreedores internacionales que posee bonos de deuda externa del Ecuador. Richard Martínez, ministro de Economía, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un gusto saludarla y un gusto saludar a la audiencia. Buenos días también. La deuda que tiene el Ecuador incluye a los gobiernos, a los organismos internacionales, la deuda interna, los bancos, y el 32%, ese espacio en verde que vemos ahí, está en bonos emitidos a mercados internacionales. Lo que se ha negociado ahora es 17.300 millones de esos 58.400 que es la deuda total. Eso es una parte. ¿Cuánto se debe, ministro, en total a China versus cuánto a los tenedores de bonos soberanos, para tener una idea de lo que implica esta reestructuración? Sí, a China se le debe, Stephanie, aproximadamente una tercera parte de ese valor. Son algo más de 5.500 millones de dólares, aproximadamente 5.600 millones de dólares, que es la deuda total con China. De esa porción que estaba en ese pastel, que hacía relación a gobiernos, un 90% aproximadamente es con China. Entonces, hemos iniciado con esta parte que es la más grande del pastel, los 17.375 millones que corresponden justamente a los bonos emitidos por el gobierno. Hay dos bonos que son una porción más pequeñita, que no se están renegociando porque el uno es de reciente emisión, que es el bono social que emitimos con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, y los otros son los bonos de Petroamazonas, porque esos bonos ya se renegociaron. Justamente hace un mes y medio aproximadamente, los valores que tenían que pagarse este año no era un monto mayor, eran 175 millones de dólares, se trasladaron al año 2021, aliviando también la presión de este año. En el caso de China, lo que estamos dialogando con las autoridades chinas es también un reperfilamiento, pero con ellos tiene otra dinámica la conversación, porque a diferencia del grupo de tenedores de bonos, en el caso de China tenemos abiertas las puertas de acceso a financiamiento que hoy necesita el país. Entonces, es otra dinámica. Evidentemente debemos aliviar también el flujo por esa vía, pero entendiendo que también va a haber más recursos que vengan de ese país para aliviar la difícil situación económica que estamos viviendo. Se acaba de renegociar, o el acuerdo por lo menos, extendieron el vencimiento de los bonos actuales que vencían en 2030, por ejemplo, ahora vencerán en el 2040. Los 10 bonos que tiene actualmente el Ecuador pasaron a 3 que se deben pagar a 10, a 15 y a 20 años. Pero si aplazan los plazos, si la tasa de interés baja, en el cuadro vamos a ver del 9.2% a un 5.3% en promedio, a un 6% como promedio ponderado, ¿cómo es que logran entonces, ministro, además una disminución del pago del capital de 1.500 millones? ¿Cuánto se terminará pagando? ¿Cuánto capitaliza en total como nueva deuda con los intereses diferidos? Gracias, Stephanie. Sí, mire, hay 5 componentes sobre los que hemos trabajado. El flujo, que es liberar la mayor cantidad de flujo posible en el
en el corto plazo. Segundo, el capital. Luego está el plazo en sí mismo que usted ha hecho mención, la tasa que también se reduce y un periodo de gracia. En esos 5 componentes en una negociación hay que mantener un equilibrio que es ya parte de la negociación, porque si uno aspira a un recorte de capital mayor, por ejemplo, dice, bueno, el país quiere un recorte de capital mayor, los tenedores de deuda van a decir, bueno, pero entonces la tasa de interés tiene que ser un poquito más alta, no puedo sacrificar tanto en tasa de interés. Y al contrario, si uno dice, bueno, quiero un cupón más bajo, es decir, una tasa de interés más baja, pues el recorte de capital va a ser menor en esa proporción. Y mantener ese equilibrio es complejo. Por eso, más allá de la parte meramente cuantitativa, que es sin duda importante, nuestro objetivo en la negociación fue conceptual. ¿Cómo lograr que el país pueda tomar una bocanada de oxígeno para recuperar su crecimiento y para destinar recursos a las áreas sociales? En relación a su pregunta, efectivamente, se reducen los plazos, se reducen las tasas de interés, prácticamente un 40%, se alargan los plazos, lo cual es bueno, y hay una reducción del capital de 1.500 millones de dólares, de los 17.375 se reducen 1.500 millones de dólares. Hay unos intereses también acumulados durante esta época hasta el 31 de julio que se estiman en 1.060 millones de dólares. Esos intereses que los debemos, también los hemos trasladado a un periodo hacia adelante para pagarlos entre el año 2026 y 2030. Eso le iba a preguntar, y de esos 1.060... ese periodo de gracia de capital e interés, 5 años no se va a pagar el capital, 2 años es de gracia del interés, es decir, ese periodo de gracia va a concluir en el 2025, que termina el periodo del gobierno que vaya a suceder al presidente Lenín Moreno. Pero para el capital, el interés del stock de toda la deuda de los 15.800 y pico que quedan con la reducción del capital, se empieza a pagar prácticamente desde el 2022. El próximo año, el 2021, se hace un pago que es simbólico realmente de 79 millones que corresponde al 0,5% del total de la deuda. ¿Para qué? Para mantener una credibilidad en el mercado. Y esto, insisto, es más simbólico, pero el interés, efectivamente, tenemos ya a partir del próximo año prácticamente, por eso decimos prácticamente 2 años de no pago de interés, y el capital nos espera hasta el tenemos 5 años de gracia del capital. Y estos intereses que no venían, digamos, que estamos debiendo este momento, porque recordemos que cuando entramos a negociar, les dijimos a los tenedores, queremos renegociar, queremos reestructurar la deuda y hasta que lleguemos a un acuerdo no vamos a pagar los intereses. Esos intereses que hemos acumulado como atrasos se van a pagar recién a partir del año 2026. Y ese monto total que se estima en 1.060 millones, también hemos logrado reducirlo a 911 millones. Es decir, hicimos un recorte de 14% aproximadamente. Entonces, diferimiento, ministro, del pago de la deuda externa significa que se están liberando recursos. De aquí al 2030 estamos hablando de cerca de 16.000 millones de dólares. El pago se posterga. Pero si bien es un alivio, no son nuevos recursos, son montos que requieren para pagar la deuda interna. ¿En qué área se va a priorizar ahora, ministro? Digo porque le deben a los GATS, al BIES, al IES, que por cierto le acaban de enviar una carta a usted diciendo que si no pagan el 40% correspondiente a las pensiones, no tiene el IES de dónde pagar las pensiones jubilares. Los jubilados están ya protestando. ¿Cuándo, cómo se van a priorizar esos pagos? Sí, muy bien descrito el problema y las soluciones también, Stephanie, porque lo que estamos haciendo es liberar el flujo, pero no estamos recibiendo más recursos. Por eso tienen que caminar estas dos estrategias en paralelo. Esta reducción del pago de deuda y por otro lado traer más recursos. Y esos recursos van a venir de China y van a venir de los multilaterales. No tenemos más alternativas de financiamiento por el momento. Hay opciones que se han presentado, que se han discutido al país, pero que están también pendientes del cierre de esta reestructuración para poderse materializar. En cambio, China
y el Fondo Monetario tienen independencia de esta reestructuración y necesitamos esos recursos. No hay más alternativas. El Ecuador no tiene más fuentes de acceso al mercado. Entonces, ¿en qué se prioriza ese gasto? Se prioriza en la reactivación económica, se prioriza en la parte humanitaria, de alimentación y de salud, y por supuesto en cumplir con estas obligaciones que se han venido acumulando. No las desconocemos, Stephanie, pero estamos trabajando con cada institución, con cada frente para procurar soluciones. Entendemos las preocupaciones, nos sensibilizamos con ellas, pero la realidad de la caja es una realidad muy precaria. Entonces allí está la seguridad social, que los jubilados pueden tener certeza de que no va a darse este escenario de un impago de sus pensiones jubilares. Eso no va a suceder. Con el ISFA nos hemos sentado a arreglar una parte, porque hay un componente incluso que viene desde el año 2016, 2017, de una deuda que tiene que cubrirse también por parte del Estado, y los GATS. Los GATS necesitan sus transferencias. Les hemos hecho más de 120 millones de dólares hace 2 semanas con recursos que logramos acumular para hacer una distribución un tanto equitativa, atendiendo primero a los GATS más pequeños, a las juntas parroquiales, etcétera. Nosotros somos, con este escenario, con este nubarrón que le quitamos de alguna manera a la economía, somos optimistas de que el proceso de reactivación va a empezar a tomar un poco más de cuerpo. La situación no es sencilla porque tenemos no solamente una oferta deprimida, sino una demanda que no reacciona en ciertos sectores. Hay ciudades y hay sectores donde uno abre ya la economía, pero la demanda no está reaccionando. Entonces hay que poner la mayor cantidad de impulso y estímulos para que esa demanda reaccione. Y ya hablaremos sobre esos impulsos cuando hablamos también de reactivación en otra oportunidad. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por ahora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Son las 7 de la mañana con 12 minutos en Contacto Directo. Con esto el gobierno anuncia que para pagar la deuda interna logra diferir el pago de una parte de la deuda externa. No incluye la deuda bilateral con China. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buen día a todos. Así ha sido desde que Alfaro dejó de pagar deuda inglesa de independencia de España para cumplir con deuda interna. Desde entonces el Ecuador encabeza en América Latina a países que declaran cesación de pagos de deuda externa. Esto ha sido éxito de taquilla, como Tiburón y su secuencia, pero nunca se llegó a pagar la deuda interna. Ahora izquierda y derecha reclaman no pagar deuda externa, mientras trabajadores afiliados al IES y gobiernos autónomos en quiebra claman por reservas que se llevó latrocinio correísta. La justificación para honrar deuda externa es que dará dinero prestado para educación, salud, seguridad, IES y gobiernos autónomos. Se anuncia reperfilarla con periodo de gracia para que actual gobierno y el próximo no paguen nada. De ahí en adelante se acumula. Pero no se dice a qué interés se capitaliza este diferimiento acumulado. Así no solucionan problemas del país, que necesita periodo de gracia de una generación, como un bono de la Reserva Federal, como los Brady, que para cerrar crisis de la deuda después de década perdida emitió la Reserva Federal, que no da comisiones, un bono cero cupón a 30 años que reconozca que moneda ecuatoriana es el dólar y no el sucre, que único acreedor es Estados Unidos, no China, ni pandilla de especuladores. Al volver estará Jorge Guate, el presidente del Consejo Directivo del IES. Advierte problemas ya en agosto para pagar las pensiones a los jubilados y el gobierno no cumple con sus pagos. Le preguntamos también por la iliquidez del IES. Suben el porcentaje de aportación para los afiliados. Ya volvemos con eso.
Jorge Guate, presidente del Consejo Directivo del IES. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, a usted y a todos los televidentes. Buenos días también. Que habrá problemas para pagar las pensiones jubilares desde agosto si el gobierno no paga lo que le corresponde por el 40% de las pensiones. ¿Cómo van a pagar entonces? No, lo que nosotros hemos expuesto es que el no pago genera un problema de liquidez. Eso no quiere decir de que el IES no va a tener los recursos para pagar las pensiones. Las pensiones se van a ir pagando en el tiempo, pero obviamente un no pago genera un efecto de liquidez que obliga al IES a tener que comenzar a utilizar sus reservas para poder cubrir este fondo de pensiones. Por eso es indispensable, lo hemos conversado con el ministro de Finanzas, usted ya lo ha escuchado, es muy consciente de la situación que está pasando, y no solamente él, sino también el presidente de la República, que ha dispuesto se haga y se utilice todos los mecanismos posibles para estar al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no se afecte el pago de pensiones ni el pago a la salud del Instituto Ecuatoriano, precautelando siempre el futuro de los afiliados y también el presente de los jubilados. Pero ante un problema que se viene arrastrando de iliquidez del IES, cuando le quitaron el 40% en el gobierno de Rafael Correa, dijeron que había hasta superávit, que para no sé cuántos años. Este gobierno, el actual, pagó, incluyó los pagos en el presupuesto, pero desde octubre del 2019 no pagan. Los platos rotos de las malas administraciones, de los aprovechadores, los que llegaron al IES pero para robar, para beneficiarse, no los puede seguir pagando el trabajador, el afiliado. La única alternativa ahora es subir el porcentaje del aporte del trabajador, lo que se está contemplando. Mira, esta afectación al fondo de pensiones que comienza cuando se deja de pagar la aportación del 40% en el tiempo, y no solamente aquello, sino es que los afiliados hemos venido aportando por 12 sueldos, pero los jubilados, y es su derecho, han recibido 14 sueldos. Esto afectó aproximadamente en $500 millones más anualmente al fondo de pensiones. En el 2015 ya el Consejo tomó una decisión para cubrir este monto, el cual le quitaba de sus pensiones a los jubilados el 2.76%. Esto fue observado por la Corte Constitucional, y en relación a la decisión de la Corte en diciembre del año 2019, nos obliga a nosotros como Consejo a tomar una decisión, cobrar ese monto directamente a los afiliados. Nosotros obviamente quisiéramos que la situación no sea de esa manera, no incrementar un solo dólar o porcentaje de aporte más. Es nuestra posición desde dentro del Consejo. Sin embargo, tenemos una decisión obligatoria que viene de parte de la Corte Constitucional, que obviamente nos obliga a buscar un mecanismo, y estamos buscando que el mecanismo, de acuerdo a los estudios actuariales, sea el de menor impacto posible, y que venga también sumado un esfuerzo que haga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación a sus costos, a sus gastos de administración, que estamos trabajando para poderlos optimizar. Es decir, los porcentajes exactos, los montos todavía lo están definiendo. Ahora, la cosa se complica cuando hay 270.000 afiliados también, por ejemplo, que dejaron de aportar al IES porque perdieron su trabajo, y falta el resto del año. Ahora, en diciembre del 2019, la mora patronal fue de unos, ¿qué?, 250 millones de dólares, es mucho más alta que lo de los años anteriores. Esa mora patronal acumulada en el tiempo podría estar bordeando los 2.000 millones de dólares. ¿No deberían mejor cobrar a los morosos antes de castigar a los afiliados? Es que es una suma de cosas. No es un tema solamente de cobrar a los morosos. Las aportaciones que hacen las empresas van directamente a los otros fondos que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los que aportamos nosotros como trabajadores van directamente al fondo de pensiones. La suma de todos los cobros, etcétera, va a ayudar, por supuesto, a que todos los fondos sean más sostenibles en el tiempo. Pero eso no quiere decir que el IES pueda tener esa libertad de ir mermando en el tiempo
un monto como 500 millones de dólares, que eso ha sido visto y observado también por la Corte Constitucional, ¿no? La ley humanitaria decía que en 10 días se debería pagar ese seguro de desempleo, ahora que hablábamos de cuántas personas han perdido su trabajo, pero lo que nos están reportando es que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no pueden acceder a ese seguro. ¿Qué pasa? ¿No hay dinero para cubrir con eso? No, existe el fondo de desempleo, está totalmente financiado. Nosotros estamos activando ya todos los mecanismos para iniciar el pago de acuerdo a lo que establece la ley humanitaria. Al mismo tiempo se ha aprobado ya en Consejo las políticas para todas estas ventajas y beneficios. El BIES también va a tener que utilizar mecanismos de diferimiento de pagos, no solo a todas las personas que han recibido créditos quirografarios, hipotecarios, etcétera. Y créanme que desde el IES estamos haciendo el mejor esfuerzo para que los afiliados, los jubilados, los que son dueños del seguro social, sean las personas que se beneficien de todas estas ventajas. Pero si está financiado, ¿por qué las demoras entonces? Si está financiado, ¿por qué las demoras? Le decía. Ha sido un tema operativo. Yo desde que asumí, nosotros pudimos observar esta problemática, se le está resolviendo para comenzar a pagar esta acción, ya que y nosotros no tenemos motivo por el cual no pagarlo. Entonces aspiramos que en los próximos días podamos comenzar a hacer los pagos tal cual lo establece la ley. ¿Puede no darse cuenta el IES que el número de personas que se empezaban a jubilar con un carnet de discapacidad sube de repente un 2000% en 5 años? Eran 189 personas en 2014, claro, ahí se aprueba la ley, pero son 3.900 casos en 2019, en lo que va del año ya van 2.200. Si alguien pagó $3.000 por sacar un carnet cuando no lo merecía, que es justamente lo que se está investigando en esos casos de corrupción. Los médicos ahí firmando hasta la misma discapacidad para 2 amigos los mismos días y luego se beneficiaban no solo importando los vehículos, sino accediendo a estas jubilaciones. ¿Cómo van a revisar ahora quién lo hizo para aprovecharse? Porque casualmente muchos son funcionarios públicos. Mire, Steffi, esto fue observado y levantada la alerta ya en febrero de este año, febrero 14 de este año. Se envió esta información al Ministerio de Salud, en esa época la ministra Andra Muñoz. Apenas pudimos revisar este tema de nuevo, que nos lo presentaron a nosotros como nueva administración, lo pusimos en comunicación del ministro. Ya el ministro había observado, el ministro de Salud había observado toda esta situación y nosotros estamos iniciando un proceso de revisión uno por uno, caso por caso, cruzando la información con la que tiene el Ministerio de Salud, revisando quiénes se han beneficiado de forma dolosa para presentar a las respectivas autoridades, y además de esto la Contraloría está entrando ya a hacer un examen especial en función a esta situación, porque es evidente de que hay un problema y ese problema hay que resolverlo. Es evidente que hay un posible caso de corrupción también en el IES en relación al pago de las pensiones adelantadas, las pensiones jubilares, y nosotros tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias de la mano también del gobierno para poder sancionar a todas las personas, sean ciudadanos o funcionarios del IES, que hayan sido parte de esta problemática. Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del IES, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes un fuerte abrazo. Buenos días. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad.